tras la muerte de su esposo, Carla vivió en soledad y resistencia en la casa que construyeron juntos. Frente a la presión de sus hijos para mudarse a una residencia de ancianos, decide donar su refugio a Benjamín, un hombre sin hogar cuya bondad conmueve su corazón. Cuando Carla desaparece, Benjamín descubre que ella le ha dejado más que un techo, hay una fortuna oculta y un oscuro secreto que debe desentrañar. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. Carla observaba la casa en silencio, como lo hacía todos los días. Su mano recorría lentamente el respaldo del sofá de cuero desgastado, el mismo que había comprado junto a su esposo décadas atrás, y sus ojos vagaban por el ambiente, deteniéndose en cada pequeño detalle. Aquella no era una casa común, era un refugio que ella y su difunto compañero construyeron, un lugar donde cada pared guardaba historias, recuerdos que jamás se atrevería a dejar atrás. A sus 86 años, Carla aún exhibía una imponencia discreta. Se movía por la casa con la lentitud de quien siente el peso de los años, pero también con la seguridad de quien conoce cada rincón y grieta de un hogar que, para ella, era casi sagrado. Afuera, el cielo gris hacía el día aún más silencioso, y Carla, aislada del mundo, respiraba con dificultad, sintiendo el peso no solo de los años, sino también de las conversaciones insistentes que sus hijos le habían traído en las últimas visitas. «Es más seguro, mamá», le decía su hijo mayor, con un tono que mezclaba cariño y una pizca de frustración. ¿Has pensado en lo que sería vivir en un lugar con enfermeros, con personas de tu edad, donde nadie tendría que preocuparse por ti? Pero Carla ya sabía lo que eso significaba, vivir bajo cuidados, pero lejos de sus recuerdos, de todo lo que la hacía ser la mujer que era. Los hijos no comprendían, ¿cómo podrían? Ellos la visitaban raramente, solo aparecían cuando les sobraba tiempo, pero Carla sentía que lo que realmente querían era algo muy distinto a su bienestar. Para ella, la casa no era solo una propiedad. Cada objeto, cada grieta en la pared tenía un valor. Aquella butaca junto a la ventana, donde ella y su esposo pasaban las noches mirando las estrellas, conversando hasta tarde sobre la vida, la alfombra gastada, donde sus hijos dieron sus primeros pasos. Esa casa era un museo de su vida, y Carla no estaba dispuesta a dejarla por nada. Afuera, las hojas se agitaban con el viento frío, y Carla se abrazó a sí misma, sintiendo un escalofrío. Sabía que su decisión de quedarse sola no sería comprendida. Se sentía cada vez más presionada, cada vez más debilitada por los implacables argumentos de sus hijos. Pero, en el fondo, estaba decidida, nadie la sacaría de aquella casa, de aquel hogar que aún le hacía sentir que estaba viva. Era una tarde nublada cuando Carla regresaba del mercado, con las manos ya sin fuerzas cargando las bolsas llenas de víveres. El viento cortante hacía que sus manos temblaran, pero ella continuaba caminando, con la vista fija en el suelo, concentrada en cada paso que la acercaba a su casa. Sin embargo, al intentar ajustar una de las bolsas que parecía resbalarse, ocurrió lo inesperado, la fina asa se rompió, esparciendo papas, manzanas y una botella de leche sobre el asfalto. Carla suspiró, sintiendo cómo la frustración subía a su rostro. Intentó agacharse para recoger las frutas, pero, en ese preciso momento, alguien apareció a su lado. Una mano áspera, de piel curtida y dedos firmes, comenzó a recoger las manzanas que rodaban por la acera, recogiéndolas con rapidez y cuidado. Ella levantó la vista, sorprendida, y se encontró con un hombre de cabellos grises, barba rala y rostro marcado por el tiempo. Era Benjamín, uno de los habitantes de la calle que solía deambular por los alrededores de la ciudad. A pesar de su apariencia humilde, había en su rostro una mirada bondadosa y tranquila mientras recogía las frutas, colocándolas de nuevo en la bolsa con cuidado. «No se preocupe, señora. Déjeme ayudarla», dijo él, con una voz ronca, pero suave. Carla, aún algo incómoda, intentó protestar, pero Benjamín ya estaba en acción. Se levantó, fue hasta una tienda cercana y regresó con una bolsa nueva, sustituyendo la rota y organizando los artículos con precisión. «No hacía falta», murmuró Carla, con un toque de sorpresa en la voz. Benjamín solo sonrió, una sonrisa discreta y un poco cansada. «Todo el mundo necesita ayuda de vez en cuando». Esas palabras quedaron en el aire por un momento. Carla observaba a Benjamín, como si intentara descifrar las capas detrás de aquel rostro abatido. Pero allí, en ese sencillo gesto, Carla sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, un tipo de cuidado sincero, sin exigencias, sin preguntas, sin presiones. Cuando finalmente le devolvió las bolsas, Carla le agradeció con una sonrisa suave, genuina. Era raro recibir ayuda,
y más aún de alguien que, a ojos de la sociedad, apenas tenía lo suficiente para sí mismo. Pero a Benjamín no parecía importarle, simplemente asintió y dio un paso atrás, listo para seguir su camino. Si necesita ayuda otra vez, siempre estoy por aquí, dijo él, con un leve gesto de despedida, antes de desaparecer por la acera, dejando a Carla mirando el vacío donde él había estado. En los días siguientes, Carla no podía quitarse a Benjamín de la cabeza. Su gesto, la forma en que se ofreció a ayudarla sin esperar nada a cambio, la había tocado de una manera que no lograba explicar. En el fondo, sintió que quizá, allí, en ese encuentro inesperado, algo nuevo estaba comenzando a formarse, algo que, aunque ella aún no lo supiera, cambiaría su vida para siempre. Las palabras de sus hijos aún resonaban en la mente de Carla, como un peso que llevaba sin descanso. Habían insistido en que se mudara a una residencia para mayores, prometiéndole que sería lo mejor para ella, que allí tendría seguridad, cuidado y que, finalmente, podría relajarse. Pero Carla sabía que esa insistencia escondía otro motivo. Sentía que el verdadero deseo de ellos era librarse de la carga de una madre anciana y, quizá, vender la casa y el terreno donde ellos habían crecido y donde ella había formado una familia. Esa casa que, para ella, era mucho más que ladrillos y madera. Sentada a la mesa de la cocina, Carla miró a su alrededor e intentó imaginarse lejos de allí. Pasó el dedo por la superficie desgastada de la mesa, donde aún quedaba la marca del primer rasguño que su hijo menor había hecho con un cuchillo cuando era pequeño. Sus ojos recorrieron la sala, donde los antiguos sillones y la lámpara que ella y su esposo habían elegido juntos aún ocupaban sus lugares de siempre, como viejos amigos que jamás la abandonarían. Fue entonces cuando pensó en Benjamín. Desde aquel día en el mercado, Carla había comenzado a notar la presencia de Benjamín por allí. Él siempre estaba en las calles, ayudando discretamente con pequeñas tareas o observando la ciudad en silencio. Era un hombre que, a pesar de las dificultades, mostraba una dignidad y una bondad inquebrantables. Recordaba la delicadeza con que había manejado sus bolsas, la mirada tranquila que la había hecho sentir respetada y acompañada. De repente, una idea empezó a germinar en su mente, tomando forma y cobrando fuerza a cada momento. ¿Y si, en lugar de dejar la casa a sus hijos, se la dejaba a alguien que realmente la valoraría? A alguien que no buscaba lucro o estatus, sino que vería en ese lugar un hogar de verdad. Carla sintió el corazón latir más fuerte con esta posibilidad. Benjamín no tenía un lugar donde vivir. Un techo, un hogar, algo que para ella era una conexión vital con sus recuerdos, podría significar para él un nuevo comienzo, una oportunidad para recuperar la dignidad y el sentido de su vida. Esa noche, Carla tomó su decisión. No sería una elección fácil. Sabía que, al comunicarlo a sus hijos, enfrentaría desaprobación, tal vez hasta desprecio. Pero eso no importaba. Decidiría en secreto, preparándose para partir hacia la residencia de ancianos con el alma tranquila. La casa quedaría tal y como estaba y sería, en poco tiempo, un regalo para Benjamín. Una pequeña pero profunda retribución por su amabilidad, y quizá, su última obra de amor y generosidad en el mundo. Con este pensamiento, Carla se levantó y fue al jardín, donde tantas veces había plantado flores junto a su esposo. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el aroma de la tierra, la frescura del aire nocturno, e hizo una última petición silenciosa, que esa casa pudiera ser para Benjamín lo mismo que había sido para ella, un hogar. El amanecer de aquel día trajo un silencio extraño al vecindario. Las ventanas de la casa de Carla estaban cerradas, las cortinas, que usualmente se abrían para dejar pasar la luz de la mañana, permanecían corridas, ocultando cualquier señal de vida en el interior. Benjamín, que pasaba a diario por esa calle, percibió que algo era diferente. No era inusual para él ver a Carla en las primeras horas del día, ocupada con sus plantas o con una taza de café en las manos, pero, esa mañana, la casa parecía vacía. Dudó, observando la entrada de la casa. Había una quietud inquietante que parecía pesar en el aire, como si algo no estuviera bien. Benjamín sintió un nudo en el pecho, un presentimiento que no podía ignorar. Decidió esperar. Tal vez ella estuviera descansando, o quizás sus hijos hubieran pasado la noche allí y ella prefirió quedarse en su cuarto. Sin embargo, cuando el día avanzó y no hubo señales de Carla, la inquietud de Benjamín solo aumentó. Por la tarde, se atrevió a preguntarle a una vecina que conocía a Carla de vista. La respuesta fue un choque: ¿no te has enterado? Se llevaron a la señora Carla anoche. Los hijos vinieron y la llevaron a un hogar de ancianos. El mundo de Benjamín pareció detenerse por un instante.
¿Un hogar de ancianos? ¿Sin ningún aviso? La última vez que la vio, ella parecía estar bien, aunque un poco cansada. Carla había hablado con tanta determinación sobre su casa, como si todavía estuviera haciendo planes. ¿Cómo pudieron sacarla de allí tan repentinamente? El sentimiento de pérdida e incertidumbre lo invadió. Carla no era solo una anciana a la que había ayudado una vez, ella se había convertido en alguien especial para él, una persona que le había tendido la mano de manera genuina, alguien con quien había creado un vínculo inesperado. La idea de que la hubieran llevado, sin elección ni aviso, le revolvía el estómago. Benjamín pasó horas vagando por las calles, tratando de procesar la noticia. La imagen de Carla, ahora confinada en un hogar de ancianos, sola y sin sus preciados objetos y recuerdos, lo perseguía. Sentía su ausencia como un vacío doloroso, como el eco de un lazo roto. Esa noche, mientras observaba por última vez la casa de Carla, Benjamín se prometió a sí mismo que la encontraría. Necesitaba saber si estaba bien, si alguien estaba cuidando de ella. Más aún, necesitaba entender por qué ese cambio se había hecho de manera tan brusca, como si quisieran arrancarla de su vida sin ninguna consideración. La mañana siguiente trajo a Benjamín una inquietud que no podía contener. Cada pensamiento volvía a Carla, a la casa vacía y a la repentina desaparición que le había dejado una sensación de vacío. Decidido, supo que no descansaría hasta encontrarla. Su primer destino fue el refugio donde pasaba las noches. Benjamín conocía al conserje, quien le debía algunos favores y quizás podría ayudarlo. Al escuchar la historia, el hombre asintió con seriedad, compartiendo la misma inquietud. Después de unos minutos hojeando una lista vieja, el conserje anotó el nombre y la dirección de 4 residencias de ancianos en la ciudad. Benjamín agradeció y guardó el papel arrugado en el bolsillo, respirando hondo. La primera residencia no quedaba lejos, pero cada paso parecía arrastrar una creciente incertidumbre. Sabía que no sería fácil. Al llegar a la entrada, fue recibido por una enfermera que, al verlo, levantó una ceja, evaluándolo con una mirada de leve desconfianza. «Estoy buscando a la señora Carla», Carla Hastings explicó, intentando parecer lo más calmado posible. La enfermera lo miró por un instante antes de sacudir la cabeza. «Aquí no hay nadie con ese nombre», respondió, sin rodeos. Benjamín agradeció y salió, sintiendo el peso de la frustración. Repitió el proceso en otros lugares, enfrentando miradas duras y respuestas frías. Los recepcionistas parecían desconfiados, evaluándolo con cierta reserva, como si alguien como él, desgastado por el tiempo y la vida en la calle, no tuviera motivo alguno para estar allí. La tercera tentativa le trajo más cansancio que respuestas. Esperó más de media hora hasta que alguien finalmente regresó para decirle que no había nadie con ese nombre. Benjamín salió, con el rostro pálido y el corazón oprimido, aunque la determinación aún firme. Solo le quedaba una última residencia de ancianos, una que se encontraba en la periferia de la ciudad, un lugar que evitaba por ser aislado y sombrío, siempre envuelto en niebla y con un aire opresivo. Caminó hasta allí con dificultad. El cansancio acumulado y el viento frío hacían la travesía más desafiante, pero ignoró el dolor en sus pies y el hambre. Al llegar, vio que la residencia era un edificio gris, de apariencia anticuada y cansada, que parecía resistir al tiempo con resignación. Benjamín tomó aliento y entró, sintiendo un escalofrío al cruzar la puerta. La recepcionista, de postura rígida y semblante austero, lo miró con indiferencia. Él no dudó y, una vez más, preguntó por Carla. Esta vez, hubo un silencio que se prolongó. La mujer pareció evaluar su pregunta, sus ojos recorriendo su rostro, como si algo estuviera siendo cuidadosamente considerado. «Ella está aquí», respondió finalmente, con una voz casi inaudible. Pero el horario de visitas ya terminó. La noticia le dio a Benjamín una mezcla de alivio y desesperación. Ella estaba allí, pero no podría verla. Con la respiración acelerada, insistió, tratando de suplicar: «Por favor, solo necesito verla, saber cómo está». La recepcionista dudó, pero terminó negando con una mirada de desaprobación. «Vuelva mañana, señor. Hoy es imposible». Desolado, Benjamín salió, sintiendo la angustia como un cuchillo en el pecho. Allí, en la acera fría, miró el edificio por un largo rato. La había encontrado, pero ¿qué encontraría cuando finalmente pudiera estar frente a frente con ella? A la mañana siguiente, Benjamín llegó al asilo antes de que el sol estuviera alto en el cielo. El aire de la madrugada era húmedo y denso, y él sentía una mezcla de nerviosismo y alivio. Finalmente,
vería a Carla. Tan pronto como comenzó el horario de visitas, entró con pasos ansiosos, dirigiéndose a la recepción. La misma empleada del día anterior, ahora un poco más amigable, lo condujo por los pasillos estrechos y fríos hasta la habitación de Carla. El corazón de Benjamín se aceleraba con cada paso, temía lo que encontraría, temía ver a su amiga frágil, debilitada. Cuando la puerta se abrió, su corazón se encogió. Allí estaba Carla, acostada en una cama estrecha, cubierta por sábanas blancas que contrastaban con la palidez de su piel. Parecía más pequeña de lo que él recordaba, más frágil. Sus ojos, aunque cansados, brillaron con una luz inesperada al ver a Benjamín allí. Una sonrisa leve y temblorosa se dibujó en su rostro, y levantó una mano débil en saludo. «Benjamín», murmuró, con voz suave y distante. Él se acercó, sosteniendo su mano entre las suyas. «Estoy aquí, Carla. Te he echado tanto de menos. No sabía que te habían traído aquí». Carla soltó un suspiro cansado. «Ah, querido, no siempre la vida nos da tiempo para despedidas». Miró al techo, como si reflexionara sobre lo que iba a decir. Luego, se volvió hacia él, su expresión adquiriendo un tono más serio. «Hay algo que necesito contarte, algo importante». Benjamín se inclinó, con toda su atención fija en el rostro de Carla. Su voz ahora estaba cargada de una gravedad que él no entendía. «En mi casa, hay algo escondido, algo que he guardado durante años y años. Es un secreto que nunca le conté a nadie, pero ahora debe ser tuyo». Él intentó preguntar qué era, pero Carla lo interrumpió con un gesto delicado de la mano. «No puedo explicarlo todo ahora. Solo debes saber que, lo que está ahí, en esa casa, es para ti. Algo que guardé con todo mi amor y mi esperanza. Quiero que cuides de ello, Benjamín». Ella apretó su mano con una fuerza inesperada, sus ojos fijos en los de él, como si quisiera transmitirle algo más profundo que palabras. «Prométeme que protegerás lo que ahora es tuyo. No dejes que nadie te lo quite, ¿entiendes?». Benjamín asintió, aunque sin comprender realmente lo que ella quería decir. Pero había algo en sus ojos, una determinación mezclada con vulnerabilidad, que lo conmovió profundamente. «Te lo prometo, Carla. Cuidaré de lo que me has dejado. Te lo prometo». Ella sonrió, como si esa promesa le diera paz, y recostó la cabeza en la almohada, exhausta. Su fuerza parecía agotarse lentamente, y Benjamín sintió la urgencia de aquel momento, como si algo estuviera terminando allí, en esa sala. «Sabía que entenderías, tú siempre me has entendido», susurró Carla, con una sonrisa débil. Benjamín observó a su amiga, sosteniéndole la mano hasta que se quedó dormida, en paz, con una leve sonrisa en los labios. Permaneció allí, en silencio, hasta que una enfermera le informó que el horario de visitas había terminado. Al salir, el peso de la promesa aún palpitaba en su mente. ¿Qué había guardado Carla en su casa para él? ¿Y por qué parecía tan importante que él cuidara de ello, como si fuera el último deseo de su amiga? Benjamín visitó a Carla todos los días hasta su despedida, siempre con un oído atento y una mirada gentil, justo lo que Carla necesitaba en aquellos días solitarios en la casa de ancianos. Alternando su tiempo con las visitas a Carla, Benjamín también comenzó a ir a la casa de ella. La sensación de vacío lo envolvió en cuanto entró, pero también había una extraña energía en el aire, como si las palabras de Carla aún resonaran entre las paredes. Caminó por los cuartos en silencio, observando cada detalle con la misma reverencia que ella había mostrado. Se sentía casi un intruso, pero la promesa que le hizo a Carla le daba valor. Recordó sus palabras: «Lo que está allí, en esa casa, es para ti». Decidió que encontraría lo que Carla había dejado, un secreto que ella había guardado con tanta devoción. Fue entonces cuando, en una de las visitas, al abrir el armario más alto de la cocina para tomar una taza, un objeto pesado cayó en sus manos con un ruido seco. Era una caja de cartón, un poco desgastada y cubierta por una fina capa de polvo. Él dudó, con el corazón acelerado. Esa caja estaba escondida allí, detrás de ollas y platos que Carla usaba raramente, como si estuviera esperando solo el momento adecuado para ser descubierta. Benjamín abrió la tapa, con los dedos temblorosos. Dentro, encontró pilas de dinero cuidadosamente apiladas, billetes intactos amarrados en gruesos fajos. Miró el contenido de la caja, la sorpresa y el asombro transformándose en una mezcla de inquietud e incredulidad. Allí, frente a él, estaba una fortuna, una suma que nunca habría imaginado ver de cerca. Por un largo momento,
permaneció inmóvil, mirando el dinero. Era casi imposible creer que esa cantidad de dinero había estado escondida en la modesta casa de Carla todo ese tiempo. ¿Por qué nunca mencionó nada sobre esto? ¿Por qué alguien tan humilde y reservada guardaría una suma tan grande, y, aún más, dejaría todo eso para él? Una sensación de inquietud lo invadió. La fortuna traía consigo una carga pesada, como si contuviera todas las memorias y secretos que Carla había acumulado a lo largo de los años. Benjamín recordó su promesa, pero ahora se cuestionaba, ¿qué era exactamente lo que ella quería que hiciera con esa riqueza? ¿Era realmente un regalo o quizás algo más oscuro, un peso que ella había decidido transferir? Cerró la caja, respirando hondo. La fortuna que tenía frente a él podría resolver todos sus problemas, pero, al mismo tiempo, parecía llevar consigo una aura de misterio, un enigma que necesitaba comprender. Sintió que el dinero no era simplemente suyo, era una responsabilidad, un legado que Carla había confiado en sus manos, pero que él aún debía descifrar. Mientras miraba la caja, una idea se le vino a la mente: aquel dinero era, sin duda, una bendición inesperada, pero que podría traer consecuencias, quizá peligros que aún no podía prever. Al día siguiente del fallecimiento de su amiga, Benjamín regresó a la casa de Carla para continuar lo que sentía ser su misión, entender qué hacer con el dinero y con la promesa que ahora llevaba consigo. Sin embargo, al acercarse a la entrada, vio un coche plateado estacionado frente a la verja. Lo reconoció de inmediato: eran los hijos de Carla. Su corazón se aceleró. No esperaba encontrarlos allí tan pronto y no sabía si sería bien recibido. Cuando entró en la propiedad, las miradas de los hijos de Carla se posaron sobre él con frialdad. El hijo mayor, Arturo, de postura rígida y ojos penetrantes, dio un paso adelante. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó en un tono que sonaba más a acusación que a simple pregunta. Yo vine a cuidar la casa. Fue el deseo de su madre que yo me quedara con ella, respondió Benjamín, manteniendo la voz firme, aunque sentía la tensión crecer en el ambiente. La hermana, Miranda, cruzó los brazos y le lanzó una mirada de desprecio. ¡Qué absurdo! Nuestra madre jamás dejaría esta casa a un extraño, dijo con una voz cargada de desdén. Esta propiedad es de nuestra familia. Vamos a venderla. Benjamín sintió un nudo en el estómago. No era simplemente el desprecio en sus palabras, sino la fría determinación de quienes ya habían decidido su próximo paso. Sabía que, para ellos, aquella casa era solo un bien comercial, una cantidad más que pronto se añadiría a sus cuentas bancarias. No había ni un rastro del apego que Carla tenía por cada pared, cada rincón de ese lugar. Ella no quería que vendieran la casa, insistió Benjamín. Quería que yo la cuidara. Deben entender. Arturo lo interrumpió con una risa cínica. ¿Y quién crees que eres para decidir lo que pasa con los bienes de nuestra madre? ¿Crees que algún truco barato hará que desistamos de la casa? Benjamín sintió que la sangre le hervía. Pero, a pesar de las provocaciones, intentó controlar su voz. No es ningún truco. Estuve a su lado cuando nadie más estuvo, y me pidió que garantizara que esta casa fuera cuidada, que continuara siendo un hogar. Se lo prometí. ¿No entienden lo que este lugar significaba para ella? Miranda dio un paso adelante, y su tono se volvió aún más cortante. No estaba bien, era una anciana. Ese apego era solo una terquedad, ya deberíamos haberla sacado de aquí hace mucho tiempo. Lo que tú hiciste fue convencerla de algo insensato. Esta casa se venderá, y ya tenemos compradores interesados. Las palabras de Miranda fueron un golpe. Benjamín se dio cuenta, con una mezcla de ira e impotencia, de que no solo ignoraban el deseo de Carla, sino que estaban dispuestos a borrar todo lo que la casa representaba para ella, todo lo que él había prometido defender. Con cada frase, veía la codicia brillar en los ojos de los hijos de ella, un brillo frío y calculador que le revolvía el estómago. ¿Creen que me quitarán esta casa sin luchar? Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. Arturo rió nuevamente, esta vez con un toque de amenaza. Puedes intentarlo. Pero quiero ver cómo alguien en tu posición, sin un centavo en el bolsillo y sin pruebas, logrará detenernos. Benjamín apretó los puños, sintiendo la injusticia pesar sobre sus hombros. Sabía que los hijos de Carla usarían todos sus recursos para sacarlo de allí, como si fuera un obstáculo insignificante. Pero, para él, aquello era más que una disputa, era una promesa, un compromiso sagrado. Cuando los hijos de Carla se marcharon, dejándolo solo, Benjamín respiró hondo, con el corazón acelerado,
pero con una determinación aún más firme. Sabía que necesitaría algo más que palabras para proteger el legado de Carla. Después del enfrentamiento con los hijos de Carla, Benjamín supo que necesitaba ayuda. La promesa que le había hecho a Carla era más que un simple compromiso personal, se había convertido en su razón para seguir adelante, en un sentido de dignidad que había alcanzado. Pero para honrar esa promesa, debía proteger la casa de Carla contra la codicia de sus hijos. Y, para eso, tendría que buscar apoyo legal, algo que nunca hubiera imaginado necesitar en su vida. Esa tarde, regresó al refugio donde pasaba las noches. Aconsejado por un conocido, Benjamín fue dirigido a un pequeño bufete de abogados en el centro de la ciudad. El lugar era modesto, con paredes de un blanco deslucido y muebles sencillos, pero los documentos enmarcados en la pared, con nombres respetados, parecían darle un poco de esperanza. El abogado, un hombre de expresión seria y gafas redondas llamado Dr. Ernesto Meirelles, lo recibió con una mirada evaluadora. Benjamín explicó la situación con la mayor claridad posible, relatando desde su amistad inesperada con Carla hasta el legado que ella le había dejado, incluida la reciente revelación de la fortuna oculta. Cada detalle parecía hacer reflexionar al abogado, quien escuchaba con atención sin interrumpirlo. Cuando Benjamín terminó, el doctor Meirelles se ajustó las gafas y cruzó las manos sobre la mesa. Entiendo su situación, Benjamín, comenzó en un tono neutral. Pero, para reclamar un derecho sobre la casa, necesitaremos pruebas documentadas. Un testamento, una carta firmada por Carla, cualquier cosa que pueda demostrar su intención de dejarle la propiedad. Sus palabras fueron un golpe, pero Benjamín se mantuvo firme. Ella confió en mí. Dijo que todo allí era para mí. Esa casa, es como si fuera una parte de ella que me pidió cuidar. El abogado suspiró, con una mirada de ligera compasión. Lamentablemente, en el mundo jurídico, las buenas intenciones y las promesas verbales tienen poco peso. Necesitamos pruebas concretas. Hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, hay otra posibilidad. Podemos impugnar la venta de la casa si logramos demostrar que sus hijos están actuando en contra del último deseo de Carla. Puede ser complicado, pero, con algo de esfuerzo, quizá podamos conseguir personas del refugio dispuestas a confirmar la última voluntad de Carla. Y agregó, tengo una idea, hablaré con un amigo, y quién sabe, en los próximos días podría surgir otra posibilidad. Benjamín salió de la oficina con el corazón más tranquilo, pero también consciente de que el camino que tenía por delante sería difícil. Necesitaba no solo enfrentarse a los hijos de Carla, sino también probar de alguna forma que su relación con ella era real, que no era un oportunista, sino el guardián de una promesa. Mientras caminaba de regreso a la casa, los pensamientos se arremolinaban en su mente. Había una línea tenue entre honrar a Carla y luchar por la casa, y sabía que muchos lo verían como alguien en busca de algo que no le pertenecía. Pero para él, esa casa representaba no solo un hogar, sino la continuidad de una amistad que había transformado su vida. Habían pasado días desde que Benjamín había consultado al abogado, y aunque ahora tenía una dirección, sabía que necesitaría más tiempo y quizás un milagro para reunir pruebas suficientes sobre los deseos de Carla. Sin embargo, el tiempo estaba en su contra. Los hijos de Carla no parecían dispuestos a esperar. Esa misma semana, ocurrió un evento inesperado. Al atardecer, mientras Benjamín se preparaba para otra noche de inquietud, un automóvil de lujo se estacionó frente a la casa. De su interior descendió un hombre alto y delgado, vestido impecablemente con un traje oscuro, que llevaba consigo un maletín de cuero negro. Observó la casa con curiosidad, como si estuviera evaluándola en detalle, antes de dirigirse hacia la entrada. Benjamín, intrigado, abrió la puerta. El hombre se presentó con una sonrisa calculada. Buenas tardes. Mi nombre es George Almeida. Estoy interesado en la compra de esta propiedad. Benjamín sintió su corazón acelerarse. Ya sabía de los planes de los hijos de Carla para vender la casa, pero no esperaba que los posibles compradores aparecieran así, de la nada. George lo miraba con una expresión firme y seria, aunque algo en sus ojos sugería una intención que iba más allá de una simple transacción. George continuó, entiendo que usted tiene una conexión especial con este lugar y que los hijos de Carla están ansiosos por vender. Sin embargo, no estoy aquí solo para comprar la propiedad. Estoy aquí para hacerle una propuesta. Benjamín lo observó, desconfiado pero también curioso. ¿Qué clase de propuesta? George sonrió de manera enigmática. Supe por su abogado que usted tiene dificultades para reclamar legalmente la casa, así que le propongo lo siguiente.
Puedo comprar la propiedad a los hijos de Carla y hacer una donación para usted a cambio de un pequeño porcentaje de la fortuna que encontró, nada cerca del valor de este inmueble, pero lo suficiente para que yo no salga completamente en pérdida. Llamémoslo una asociación. Las palabras de George hicieron que Benjamín vacilara. Aún se sentía incierto acerca de la fortuna y de cómo realmente debería ser usada. La propuesta de George era tentadora, pero parecía también llena de implicaciones ocultas. ¿Y por qué haría usted esto?, preguntó Benjamín, con la desconfianza evidente en su tono. George hizo una pausa, con sus ojos fríos y calculadores entrecerrados ligeramente. Además de que su abogado es un amigo de muchos años que me contó su historia, conocí a Carla. Ella ayudó a muchas personas discretamente a lo largo de su vida. Este lugar tiene cierta importancia para mí, y creo que a Carla le gustaría ver a alguien como usted cuidando de él. Sin embargo, sin un contrato formal, sus hijos harán todo lo posible por sacarlo de aquí. Benjamín reflexionó, dividido entre la necesidad de proteger la casa y la extraña sensación de que George estaba aprovechándose de algo que Carla deseaba mantener en secreto. Pero, sin documentos que respaldaran su posición, sabía que la propuesta de George quizás era su única salida. ¿Y qué pasa después? Cuando sus hijos se den cuenta de lo que hemos hecho, cuestionó, con una sensación incómoda de que había algo más en juego. George lo tranquilizó, pero con una mirada intensa. Deje esa parte en mis manos. Solo manténgase fiel a su promesa de cuidar de la casa y todo lo que representa. Pronto resolveré el lado financiero y usted podrá vivir aquí sin interferencias. Ante la oferta inesperada, Benjamín decidió confiar en George, aunque sabía que algo oscuro rondaba la situación. Tal vez no comprendía todos los motivos de George, pero la posibilidad de finalmente cumplir su promesa a Carla era mayor que el temor a las consecuencias. Con un apretón de manos, el acuerdo quedó sellado. Días después del acuerdo con George, Benjamín finalmente recibió lo que tanto anhelaba, el derecho legal sobre la casa. Los documentos estaban en sus manos, y por primera vez en años, sentía que tenía un lugar en el mundo. Pero, junto con la seguridad, venía una responsabilidad aún mayor, la promesa de cuidar de la casa y mantener vivo el legado de Carla. Observó la fachada de la casa, la pintura descascarada y las ventanas cubiertas de polvo, como si por primera vez pudiera ver su verdadero potencial. Lo que antes era solo un refugio, ahora parecía tener alma propia, algo que exigía cuidado y atención, como si el espíritu de Carla estuviera observando cada uno de sus movimientos. En los días que siguieron, Benjamín comenzó con pequeñas reformas. Empezó limpiando los muebles antiguos y reparando las tablas del suelo que crujían, prestando especial atención a los detalles que Carla tanto valoraba. Con cada pincelada de pintura, cada arreglo, sentía que la casa cobraba vida. Sin embargo, a medida que pasaba más tiempo allí, algo en la atmósfera del lugar parecía cambiar, como si el aire mismo llevara un misterio que él aún no lograba entender. Durante la noche, mientras el viento soplaba afuera, la casa desprendía una presencia que iba más allá de los recuerdos. De vez en cuando, Benjamín sentía una leve corriente fría en los cuartos, un susurro sutil en las paredes, como si hubiera algo, o alguien, observándolo. En ciertos momentos, tenía la impresión de que un movimiento sutil, una sombra pasajera, lo miraba desde los corredores. Una noche, mientras organizaba algunos objetos antiguos de Carla, encontró una fotografía de ella junto a un hombre joven, a quien reconoció como su difunto marido. Ambos estaban de pie frente a la casa, sonriendo, y Carla sostenía una llave en una de sus manos. Benjamín sintió un escalofrío. La imagen parecía hablarle, como si Carla quisiera recordarle algo o mostrarle una verdad oculta. Cuanto más avanzaba en las reformas, más se intensificaba esa sensación. Pasaba horas organizando los estantes y puliendo los muebles, pero, al caer la noche, el ambiente adquiría un tono sombrío. La luz de la luna se reflejaba en las ventanas, creando sombras alargadas que danzaban en las paredes. En uno de esos momentos, Benjamín, sin saber por qué, se sintió impulsado a encender una vela frente al retrato de Carla. La llama titilaba, lanzando reflejos centelleantes, y por un instante tuvo la extraña impresión de que Carla le sonreía, aprobando su dedicación. Con cada día que pasaba, Benjamín comprendía que la casa era más que una simple morada, era un lugar impregnado de recuerdos y secretos. Esa atmósfera de misterio no lo asustaba, al contrario, le hacía sentir que finalmente estaba cumpliendo su propósito. Benjamín tenía la impresión de que cada reparación, cada nueva capa de pintura, no solo restauraba la casa, sino que también liberaba una energía que Carla había dejado allí, como una bendición silenciosa. Aunque hubiera sombras y susurros en la noche,
Benjamín se sentía en paz. Sabía que estaba transformando la casa en un verdadero hogar, tal como Carla había soñado. La noche estaba oscura y silenciosa. Después de un largo día de trabajo en las reformas, Benjamín se sentó en el sillón favorito de Carla, aquel junto a la ventana, desde donde ella solía observar el atardecer. Ahora, solo en ese espacio, experimentaba una sensación peculiar de comodidad e inquietud, como si realmente no estuviera solo. La tenue luz de una lámpara iluminaba los objetos antiguos de la sala, proyectando sombras en las paredes que parecían tener vida propia. Mientras descansaba, su mirada se posó en la fotografía de Carla y su esposo, la misma que había encontrado unos días antes. La foto estaba en un marco antiguo sobre la chimenea, y al observarla, Benjamín sintió una extraña presencia. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y la temperatura del cuarto pareció descender de repente, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso. Fue entonces cuando escuchó un sonido sutil, un leve susurro que parecía ecoar en las paredes. Trató de descartarlo como fruto de su agotamiento, pero el susurro continuó, suave, como una brisa. La voz era baja, pero en el silencio de la casa, se hizo nítida. Parecía decir su nombre. Benjamín. El sonido lo paralizó en el sillón. Miró a su alrededor, buscando una explicación lógica, pero no había nadie allí más que él. Sin embargo, el murmullo persistía, casi familiar, como si proviniera de un lugar más allá de lo que sus ojos podían ver, pero que su ser podía sentir. Cautelosamente, se levantó, siguiendo el susurro hasta la cocina. Allí, la ventana estaba abierta y la cortina se movía lentamente con el viento. Por un instante, vio un reflejo en la ventana que lo hizo retroceder. Era la silueta de una mujer, con cabellos blancos ondeando, como si lo observara con tranquilidad. La imagen duró solo un segundo, pero fue suficiente para que sintiera su corazón latir con fuerza. «¿Eres tú, Carla?», susurró, sin realmente esperar una respuesta. El silencio volvió a dominar la casa. Benjamín se sentía un poco ridículo, hablando al vacío, pero algo dentro de él lo convencía de que no estaba imaginando nada. La presencia era real. Había una energía en esa casa que no podía explicarse con lógica, una sensación de que el espíritu de Carla aún guardaba el hogar, vigilándolo, tal vez incluso protegiéndolo. Esa noche, al intentar dormir, los sonidos sutiles y los susurros parecieron intensificarse, hasta que se quedó dormido con la impresión de que Carla estaba cerca, cuidando de él y del legado que le había confiado. El tiempo pasaba y, mientras Benjamín dedicaba sus días y noches a la casa de Carla, algo inesperado sucedía fuera de sus muros. Artur y Miranda, los hijos de Carla, enfrentaban una serie de reveses financieros que comenzaban a desmoronar el estilo de vida que habían construido y sostenido durante tantos años. Todo empezó con pequeños problemas, casi imperceptibles. Una inversión que no generó los rendimientos esperados, un contrato importante que fue cancelado abruptamente. Pero, poco a poco, esos pequeños desastres se sumaron a otros aún mayores. En cuestión de meses, la empresa que ambos habían heredado y administrado con arrogancia comenzó a desmoronarse. El mercado parecía volverse en su contra, y cada decisión que tomaban parecía acabar mal. Con cada fracaso, las pérdidas se acumulaban, y deudas que antes parecían insignificantes pasaron a ser un peso insoportable. En un intento por salvar sus finanzas, Artur y Miranda comenzaron a vender propiedades y bienes personales, pero ni siquiera eso fue suficiente para detener la caída abrupta de su fortuna. Mientras tanto, Benjamín trabajaba incansablemente en la casa, ajeno a lo que sucedía con los hijos de Carla. Sin embargo, había momentos en los que, al entrar en una habitación después de trabajar, notaba un leve perfume, el mismo que Carla solía usar. En otros días, al dejar la casa en silencio, era como si un suave susurro resonara en las paredes, palabras de aprobación, de tranquilidad. Afuera, Artur y Miranda no percibían esta presencia silenciosa. Solo sentían el amargo sabor de la derrota al ver que, por más que intentaran mantener su riqueza, el dinero se les escapaba entre los dedos. Parecía una ironía cruel. Mientras ellos lo perdían todo, la casa que tanto habían despreciado y tratado de vender prosperaba ahora bajo el cuidado de Benjamín, quien preservaba lo que Carla valoraba más. En esa casa, el espíritu de Carla permanecía. Y quizás, desde algún lugar, ella observaba la ruina de sus hijos con una mezcla de tristeza y justicia, viendo que el verdadero legado estaba siendo honrado, pero no por aquellos que alguna vez llevaron su sangre. Cada día que pasaba, Artur y Miranda sentían el peso de las decisiones que habían tomado y, aunque no lo percibieran conscientemente, tal vez había una parte de ellos que sabía que lo que enfrentaban era una especie de venganza, una respuesta del destino,
del espíritu de la madre a quien habían despreciado y abandonado. En una tarde silenciosa, mientras organizaba algunas estanterías antiguas, Benjamín encontró una pequeña caja de madera escondida entre los libros de tapa dura que Carla tanto valoraba. La caja era sencilla, pero el cuidado con el que había sido guardada sugería que contenía algo importante. Al abrir la tapa, Benjamín encontró un diario de tapa oscura, con páginas amarillentas por el tiempo y bordes desgastados, como si hubieran sido tocados innumerables veces. Con manos vacilantes, abrió el diario y comenzó a leer. La caligrafía elegante y fluida de Carla revelaba fragmentos de su vida, un pasado que él nunca habría imaginado que ella tuviera. En cada línea, podía sentir el peso de sus recuerdos, las alegrías y las tristezas que componían su historia. Las primeras páginas hablaban de la juventud de Carla, tiempos de inocencia y sueños sencillos. Relataba con cariño su encuentro con su esposo, un alma gentil que compartía con ella el deseo de construir una vida juntos, una vida arraigada en la casa que ahora estaba bajo el cuidado de Benjamín. Aquella casa había sido un refugio para ambos, un símbolo de su amor y de todo lo que habían logrado juntos. Más adelante, Benjamín encontró fragmentos en los que Carla describía las dificultades que enfrentó tras la muerte de su esposo, la soledad, el peso de las responsabilidades y, sobre todo, el dolor de ver a sus hijos distanciándose de ella y de los valores que tanto valoraba. Para Carla, la casa representaba algo mucho más profundo, era el único lugar donde se sentía conectada con el pasado, con su esposo, con sus recuerdos. Benjamín leyó, con el corazón encogido, las reflexiones de Carla sobre sus hijos. En lugar de encontrar críticas amargas, halló una tristeza resignada. Ella deseaba que ellos comprendieran el valor de sus raíces, que compartieran su conexión con el hogar. Pero, a lo largo de los años, veía cómo su sueño de mantenerlos unidos a la casa se desvanecía. En un doloroso pasaje, escribió: «Esta casa es el último recuerdo vivo de lo que fuimos. Quizás no signifique nada para ellos, pero para mí, lo es todo». Al pasar otra página, Benjamín encontró una entrada que parecía reciente. Hablaba de él, describiéndolo como una presencia inesperada en su vida, alguien que le había traído alivio, una nueva esperanza. «Benjamín entiende la casa», escribió ella. «Siente lo que significa. Podrá mantener esto vivo, si ese es el destino». Benjamín cerró el diario, emocionado. Ahora comprendía plenamente el motivo por el que Carla había decidido dejarle la casa. No era solo una cuestión de amistad o gratitud. Era la confianza de que él respetaría ese hogar y lo protegería, algo que Carla sabía que sus hijos jamás harían. Al guardar el diario nuevamente en la caja, Benjamín sintió que el peso de la responsabilidad aumentaba. No era solo una promesa, era una misión sagrada, el honor de preservar el último lazo de Carla con el amor y la historia que había construido. La casa, que para muchos no era más que una estructura antigua, se había convertido para él en un símbolo vivo de la memoria de Carla y de todo lo que ella amaba. Días después de encontrar el diario, Benjamín decidió seguir explorando la casa en busca de pistas que le permitieran entender aún más el pasado de Carla. Mientras organizaba algunos papeles antiguos en el despacho, encontró un sobre amarillento con una inscripción manuscrita: «Asterisco para mis hijos, cuando ya no esté, asterisco». Impulsado por la curiosidad y la sensación de que aún había mucho por descubrir, Benjamín abrió el sobre con cuidado. Dentro, encontró una carta que Carla había escrito para sus hijos, un texto profundo y conmovedor que revelaba sentimientos que ella nunca había expresado en voz alta. A medida que leía, una imagen más clara de la relación entre Carla y sus hijos se formaba ante él, mostrando los hilos invisibles de resentimientos y malentendidos que habían moldeado la distancia entre ellos. La carta comenzaba con palabras amorosas, un tono de añoranza y cariño que sorprendió a Benjamín. Carla hablaba sobre la alegría de verlos crecer, sobre cómo se había dedicado a cada momento de su infancia. Pero, conforme avanzaba el texto, la dulzura daba lugar a una franqueza dolorosa. Carla mencionaba cómo, a lo largo de los años, sus hijos se habían alejado de los valores con los que ella y su esposo intentaron criarlos. Hablaba de los desacuerdos que surgieron cuando su marido falleció y ella decidió preservar la casa como un legado, una especie de ancla para que la familia se mantuviera unida. Sin embargo, los hijos, movidos por la ambición y el deseo de buscar nuevas oportunidades, no compartían ese apego. Carla recordaba discusiones acaloradas en las que Arthur y Miranda la presionaban para vender la propiedad y dividir el valor entre ellos, argumentando que no necesitaba vivir en una casa tan grande y antigua. Para ellos, la casa era solo un activo financiero, algo que podría convertirse en capital y ventajas. La carta continuaba con una reflexión dolorosa de Carla sobre la soledad que sentía.
Lamentaba la diferencia entre sus sueños y las aspiraciones materiales de sus hijos. Sé que no me entienden, escribía Carla, pero esta casa es todo lo que tengo de concreto. Es donde siento que parte de mí y de su padre sigue viva. Tal vez algún día lo comprendan, pero temo que será demasiado tarde. Benjamín se dio cuenta de que la generosidad de Carla al dejarlos intentar tomar decisiones había sido, en parte, un intento de reconciliación, de restaurar un vínculo que se había ido deteriorando a lo largo de los años. Ella quería que sus hijos comprendieran el valor de la casa, pero al darse cuenta de que nunca verían ese valor, optó por dejársela a alguien que, en su opinión, realmente honraría lo que representaba. Con la carta en las manos, Benjamín sintió una mezcla de tristeza y compasión. Ahora entendía por qué Carla lo había elegido y la responsabilidad que le había confiado. Ella deseaba que, al menos alguien, preservara su historia y el significado de aquella casa. Carla no había actuado impulsivamente, había hecho todo de manera reflexiva, como una madre que quería que, al menos una parte de su vida, permaneciera intacta. Al devolver la carta al sobre, Benjamín se sintió más cercano a Carla que nunca. Sabía que ahora cargaba una responsabilidad aún mayor, no solo cuidar la casa, sino también honrar el silencioso deseo de ella de mantener viva la memoria de una familia que, a pesar de los conflictos, había sido construida con amor y esperanza. La noche caía, y la casa de Carla estaba sumida en sombras, con una atmósfera más densa y cargada que de costumbre. Benjamín estaba sentado en la sala de estar, rodeado por los objetos que había restaurado con cuidado y por un ambiente repleto de memorias. La lectura de la carta aún permanecía fresca en su mente, y sentía que algo en la casa se había alterado desde entonces, como si el simple acto de conocer el secreto de Carla hubiera despertado fuerzas invisibles. Al cerrar los ojos por un instante, escuchó un sonido suave, como un susurro que parecía venir de todas partes. Benjamín, la voz era baja y etérea, pero inconfundible. Abrió los ojos, pero la sala estaba vacía. Aún así, la sensación de no estar solo era innegable. Una brisa fría atravesó la habitación, haciéndolo estremecer, y la vela que había encendido en la chimenea osciló violentamente, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Con la respiración entrecortada, Benjamín se levantó, siguiendo su instinto hacia el pasillo. Allí sintió la presencia de Carla de una manera casi palpable, como si ella estuviera de pie a su lado, esperando. «Carla, ¿eres tú?», murmuró, su voz resonando en el silencio de la casa. En ese mismo instante, un crujido vino desde el cuarto de Carla. Siguió el sonido con pasos cuidadosos, empujando la puerta que se abrió lentamente con un chirrido. El cuarto estaba exactamente como lo había dejado, los muebles antiguos, las pesadas cortinas y sobre la cómoda, la misma fotografía de ella con su esposo. Sin embargo, ahora la foto parecía distinta, como si los ojos de Carla brillaran con una luz que antes no había notado. Un impulso lo llevó a acercarse a la fotografía y, al tocarla, sintió una energía pulsante, casi viva, irradiando desde su corazón. Un escalofrío recorrió su espalda. Comprendió que no se trataba de una simple manifestación. Carla estaba allí y parecía esperar algo de él. Quizás había despertado algo en su alma al comprometerse a cuidar la casa y preservar su legado. Quizás necesitaba completar algo que ella no pudo hacer en vida. Las palabras de Carla resonaron en su mente: «Cuida de la casa, todo lo que está aquí es tuyo». Pero ahora entendía que el significado iba más allá de la posesión física. Necesitaba no solo proteger el hogar, sino apaciguar el espíritu de Carla, darle la paz que tanto anhelaba. Entonces, una idea se formó en su mente: quizás lo que Carla realmente deseaba era la reconciliación con sus hijos, un último vínculo de paz con aquellos que había amado, a pesar de las heridas. Sintió que su misión no estaba completa mientras aquel conflicto siguiera pesando sobre el hogar. Impulsado por una fuerza invisible, Benjamín respiró profundamente y susurró hacia el cuarto vacío: «Te lo prometo, Carla. Haré lo necesario para que encuentres la paz». Con esas palabras, la vela sobre la cómoda brilló intensamente por un breve momento, proyectando una luz suave, casi acogedora, antes de volver a su llama tranquila. Benjamín salió del cuarto con una sensación de propósito renovado. Sabía que tendría que enfrentar a los hijos de Carla una vez más, pero ahora estaba preparado para ello. Era una mañana gris cuando Benjamín escuchó el sonido de llantas sobre la grava frente a la casa. Espió por la ventana y vio a Artur y Miranda bajarse del auto, con expresiones sombrías y pasos rápidos, claros indicios de que estaban allí para resolver lo que consideraban un problema. Al abrir la puerta, los encontró de pie en el porche, sus miradas duras y frías como el acero. Artur fue el primero en hablar:
con voz cargada de impaciencia e indignación. Esto se acabó, Benjamín. Vinimos a poner fin a este circo. Esta casa es de nuestra familia, y tú no tienes ningún derecho sobre ella. Miranda cruzó los brazos, los labios fruncidos en una línea tensa. Nuestra madre estaba claramente vulnerable. Es increíble que haya escuchado a alguien como tú. Vamos a vender la casa, y si te niegas a salir, lo resolveremos de otra forma. Benjamín respiró hondo pero se mantuvo firme. Había un brillo de determinación en su mirada que no pasó desapercibido, y, con una calma inesperada, respondió: entiendo que vean la situación de esa forma. Pero esta casa no es solo una propiedad. Es lo que queda de la memoria de su madre. Ustedes saben eso tanto como yo. Arthur bufó, impaciente. ¿Memoria? No vengas a darnos lecciones sobre nuestra madre. Estaba confundida, atrapada en un pasado que no vale nada. Este lugar es solo una carga. ¿Una carga?, repitió Benjamín, incrédulo. ¿Escucharon alguna vez lo que ella tenía que decir en los últimos años? Esta casa era todo para ella. Y, sí, decidió dejarme la responsabilidad de este lugar porque sabía que yo entendería su valor, algo que ustedes desprecian. Miró a ambos, sus palabras firmes y cargadas de verdad. La dejaron sola. Ella merecía más. Miranda entrecerró los ojos, visiblemente afectada, pero rápidamente recuperó su postura defensiva. ¿Crees saber más sobre nuestra madre que nosotros? Te aprovechaste de alguien que no tenía a nadie más. Es fácil hablar de valores, cuando lo que quieres es una casa para ti. Benjamín dio un paso adelante, su voz baja pero intensa. No quería esta casa para mi beneficio. Le prometí a Carla que la protegería. Y, si se detuvieran a pensar, ¿sabrían que fue su último deseo? ¿Creen que pueden simplemente borrar lo que ella sentía? Están aquí solo por el dinero, nada más. Arthur, visiblemente alterado, apretó los puños. ¿Crees que tienes algún derecho a juzgarnos? Era nuestra madre, y no tienes derecho a interferir. Benjamín respiró profundamente, dejando que un breve silencio se apoderara de la conversación. Cuando habló, su voz tenía un tono sereno pero lleno de convicción. Carla me dejó algo claro, aunque nunca se los haya dicho directamente a ustedes. Sabía que jamás entenderían lo que esta casa significaba. Y por eso, me eligió a mí. Por un momento, los tres quedaron en silencio. La tensión era palpable, todas las heridas y resentimientos guardados en aquel hogar finalmente salieron a la luz. Miranda desvió la mirada, tal vez por primera vez realmente impactada por las palabras de Benjamín, mientras Arthur parecía dudar, su determinación inicial tambaleando ante la firmeza de Benjamín. Están en libertad de vender lo que quieran, de vivir como prefieran. Pero esta casa, este pedazo de su historia, no dejaré que se pierda. Benjamín alzó la vista, mirándolos con una fuerza tranquila. Esa fue su voluntad. Y si ustedes no pueden respetarla, yo sí lo haré. Arthur y Miranda se miraron, como si entre ellos surgiera una frágil comprensión. Sin más palabras, se dieron cuenta de que, en ese momento, Benjamín estaba allí, no como un intruso, sino como alguien que realmente entendía el corazón de su madre. Sin más argumentos, Arthur solo bajó la cabeza y dio media vuelta, caminando hacia el auto. Miranda vaciló, como si quisiera decir algo, pero se limitó a mirar a Benjamín con una expresión indescifrable antes de seguirlo. Mientras los dos se alejaban, Benjamín cerró la puerta. Se sentía exhausto, pero en paz. Sabía que había hecho todo lo que estaba en sus manos para honrar a Carla y proteger su último deseo. Con el paso de los días tras el enfrentamiento final con Arthur y Miranda, una paz profunda se apoderó de Benjamín. La casa parecía respirar tranquilidad de nuevo, como si Carla, de alguna manera, estuviera satisfecha. Finalmente, sentía que su promesa se había cumplido, pero comprendía que la herencia de Carla iba más allá de proteger el hogar físico. Había algo más grande, algo que solo ahora empezaba a entender. Una tarde, mientras cuidaba del jardín que Carla tanto amaba, Benjamín se dio cuenta de cuánto lo había transformado aquel hogar. Durante años, había vivido al margen, invisible para la mayoría, y ahora encontraba un propósito claro: convertir la casa de Carla en un refugio para aquellos que, como él, conocían el dolor de la soledad y la necesidad. Recordó cómo Carla lo había acogido con bondad, como había visto en él un valor que el mundo ignoraba. Con eso en mente, Benjamín tomó una decisión. Transformaría la casa en un verdadero hogar de paz,
donde personas en situación de vulnerabilidad pudieran encontrar refugio, un lugar donde levantarse y reconstruir sus vidas. En las semanas siguientes, Benjamín comenzó a preparar la casa para esta nueva misión. Dividió algunos de los cuartos para crear habitaciones acogedoras y espacios comunes, manteniendo intactos los objetos que guardaban la historia de Carla, para que ella continuara siendo una presencia espiritual en ese lugar. Poco a poco, compartió su idea con conocidos, y pronto las noticias sobre el nuevo propósito de la casa se esparcieron. Personas de la comunidad empezaron a visitar la casa, ofreciendo ayuda para transformarla en un refugio. Pequeños gestos de apoyo, donaciones y trabajos voluntarios dieron vida al proyecto, y la casa de Carla, que antes parecía un relicario de recuerdos, ahora florecía con nuevas historias. Benjamín sentía que Carla lo acompañaba, como si su presencia rondara el lugar, observando con satisfacción. El legado de ella no era solo el de un hogar preservado, sino el de un hogar multiplicado, un espacio donde cada persona que entraba encontraba la misma acogida y respeto que Carla un día le ofreció a él. La misión de Benjamín estaba clara. No solo protegería el hogar de Carla, sino que perpetuaría su espíritu, manteniendo vivo lo que ella más valoraba, la compasión, la bondad y la oportunidad de un nuevo comienzo para aquellos que lo necesitaban. El plan de Benjamín finalmente tomaba forma. La casa de Carla, con toda su historia y aura acogedora, comenzaba a transformarse en algo nuevo, un refugio para aquellos que, como él en su día, necesitaban un lugar para empezar de nuevo. Las paredes que antes solo guardaban recuerdos ahora estaban a punto de presenciar una nueva era de vidas e historias que se entrelazarían. Benjamín se dedicó a la tarea con un entusiasmo renovado. Preparó cada habitación con esmero, con camas sencillas, muebles restaurados y pequeños detalles que transmitían la misma sensación de hogar que Carla valoraba. Decoró las paredes con fotos de la casa antigua, imágenes de Carla y de momentos significativos que ella había registrado a lo largo de los años. Cada espacio contenía una pieza de su pasado, un recuerdo que otorgaba al lugar una identidad única y entrañable. Con el apoyo de la comunidad, el refugio comenzó a recibir donaciones de ropa, alimentos y muebles. Los vecinos traían utensilios, y los voluntarios dedicaban horas de trabajo para reformar y organizar el espacio. La presencia de Benjamín como líder inspiraba a todos a su alrededor, su compromiso y serenidad demostraban que él llevaba consigo algo más que una misión, perpetuaba el espíritu de Carla. Los primeros huéspedes llegaron con historias marcadas por luchas y dificultades. Eran personas que habían enfrentado la soledad y el abandono, algunas en situación de calle, otras escapando de relaciones difíciles, todas buscando un nuevo comienzo. Benjamín los recibía con la misma gentileza que Carla le había enseñado, ofreciéndoles un espacio seguro donde pudieran redescubrirse y levantarse. Poco a poco, la casa se llenaba de risas, conversaciones y esperanzas. Cada persona que entraba allí dejaba algo en el hogar, como si contribuyera al tejido invisible que formaba la nueva historia de la casa. Benjamín los guiaba, ofreciendo no solo refugio, sino también aliento y apoyo, mostrando que ese lugar era más que un techo, era un símbolo de resiliencia y renovación. En algunas noches, mientras caminaba por la casa ahora repleta de vida, aún sentía la presencia de Carla, suave, observadora. Era como si ella estuviera en paz, contemplando la realización de su verdadero deseo. La casa, que alguna vez fue un santuario personal, ahora se convertía en un hogar compartido, donde la bondad de Carla continuaba floreciendo a través del cuidado y la acogida de Benjamín. La transformación estaba completa. La casa de Carla era, finalmente, el hogar de paz y compasión que ella siempre había soñado, y Benjamín, con cada gesto y cada vida que tocaba, sabía que estaba perpetuando el verdadero legado de Carla. El atardecer trajo una luz suave a la casa de Carla, bañando cada rincón en un dorado sereno que parecía evocar las memorias de tantos momentos vividos allí. El refugio ahora estaba en silencio, todos acomodados, y Benjamín, aprovechando el momento de paz, sintió la necesidad de dirigirse a la sala de estar, donde mantenía la fotografía de Carla y su esposo sobre la chimenea. Se acercó y, con calma reverente, encendió una vela en honor a la mujer que había cambiado su vida y ofrecido al mundo una generosidad inmensurable. La llama de la vela titiló, proyectando sombras suaves que danzaban en las paredes, y, por un breve instante, Benjamín creyó ver el rostro de Carla reflejado en la luz, con una sonrisa cálida y alentadora. Una profunda gratitud lo invadió, no solo por la casa, sino por el sentido de vida que ella había despertado en su corazón. Benjamín sabía que Carla había encontrado la paz, y esa certeza le daba una serenidad que hacía mucho tiempo no sentía. Se sentó en su sillón favorito, el mismo en el que Carla solía observar el mundo, y reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta allí. En algún momento,
entre las pruebas y los encuentros inesperados, comprendió que ya no era un extraño. Ahora formaba parte de esa casa, de su historia y de su propósito, y sabía que el legado de Carla seguiría vivo y creciendo, a medida que nuevas personas encontraran en aquel lugar un nuevo comienzo. El silencio de la noche envolvió el ambiente, y Benjamín cerró los ojos, permitiendo que cada recuerdo y cada promesa cumplida encontraran su lugar en su corazón. Sentía, con absoluta certeza, que su papel estaba completo, que la misión que Carla le había confiado se había cumplido. Viviría en adelante con la misma bondad y generosidad que ella le había inspirado, sabiendo que el refugio seguiría acogiendo vidas, transformando historias y perpetuando el espíritu de amor y compasión. La llama de la vela continuó brillando suavemente, como un símbolo silencioso de la paz que, finalmente, envolvía aquel hogar. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.